Librito el día de hoy con nuestro querido Juan Miguel Castillo y vamos a hablar del tema, un tema controvertido en la República Dominicana que tiene ya 2 décadas y un chin, esperando la aprobación, que es el Código Penal. Juanmi, así es, mira, el tema está en toda la prensa, en todos los medios de comunicación, y toda la discusión del proyecto de Código Penal gira en torno, en su gran mayoría, a las causales. Pero el código es mucho más que las causales, es un tema muy polémico. Yo aquí en cuanto a las causales, quisiera así señalar que en el proyecto que está en el Congreso, ahora mismo en la Cámara de Diputados, se incluye una causal, que es lo que no se ha mencionado lo suficiente. La verdad es que ya hubo vistas públicas, el 15 de julio hubo vistas públicas en la Cámara de Diputados. Sí, la semana pasada. Y la mayoría de las intervenciones tenían que ver precisamente con las causales. Hay cosas que yo quiero discutir. Yo, en cuanto a las causales, como no quiero iniciar esa polémica aquí ahora, porque eso es un tema por sí solo. Eso solo es un tema. Sí, yo sí quisiera aportarle un poquito de luz a la audiencia en cuanto a cosas en las que hay que pensar, hay que reflexionar. Por ejemplo, el tema de la causal de la violación sexual, que es una de las causales que se están discutiendo frecuentemente en las intervenciones para que se incluyan. Se habla mucho sobre la parte, por ejemplo, de constitucional, sobre la protección del derecho a la vida de la concepción, y si eso es contrario a lo que dispone la Carta Magna en cuanto al derecho a la vida o no. Se está discutiendo, por ejemplo, haciendo una analogía, en cierta forma, una comparación con el derecho, por ejemplo, de legítima defensa, por ejemplo. Y bueno, yo quisiera aportar a la discusión lo siguiente. En el caso en particular de la violación sexual, como una causal de interrupción del embarazo, se ha discutido sobre si conviene meterlo en el Código Penal o en una ley especial. Yo entiendo que la cantidad de situaciones que hay que abordar para esa causal ameritan una ley especial, muy probablemente, no tanto el Código Penal, porque hay cuestiones de carácter procesal que son importantes. Pero el tema que se genera e incita a este tipo de discusiones es que si, por ejemplo, las personas que son pro 3 causales, pues obviamente se afecta directamente todo el proceso del Código Penal. Me explico. No. Si se tiene retenido por las 3 causales, en el dado caso de que sí se apruebe el Código Penal con las 3 causales fuera, que eso es lo que ha sucedido, los pro 3 causales van a decir que eso queda en el olvido, aunque se hable de una ley especial que se trate totalmente distinto. Pero eso no es verdad realmente. La discusión de las 3 causales va a ser, si se aprueba en un código penal o en una ley especial, va a ser una discusión constitucional como quiera que sea, porque tú puedes estar seguro que se va a accionar ante el Tribunal Constitucional mediante una acción directa en declaratoria de inconstitucionalidad por los grupos que entienden que eso contraviene la Constitución, el artículo 37 sobre derecho a la vida. O sea, esa discusión va a existir, si se aprueba en una ley especial, un código penal, esa discusión va a existir como quiera que sea. O sea, esa parte constitucional, olvídate que va a sobrevivir. Porque la única forma en la que eso no es una discusión es si se modifica la Constitución. ¿Me entiendes? Mientras el derecho a la vida se contemple como está desde la concepción. Desde la concepción. Es un debate válido. ¿Me entiendes? Yo no estoy atacando la causal en este momento ni la estoy defendiendo. Yo entiendo que es un tema completamente válido. Ahora, el tema, por ejemplo, de la causal de la malformación del feto, del peligro de la madre, yo de eso, ni siquiera en medio de comunicación, yo toco el tema porque es sumamente un tema delicado. Médico. No, es médico. Yo no soy médico. O sea, yo no me siento cómodo ni siquiera hablando de ese tema. Ahora, el tema de violación sexual, yo sí lo quiero abordar por lo siguiente, porque hay un componente jurídico de por medio. 100%, y es el tema, por ejemplo, la violación sexual como una causal de interrupción del embarazo. Tú tienes que tomar en cuenta que se origina en un delito o un crimen, que es una agresión sexual. Una agresión sexual en la cual hay una penetración que conduce al embarazo de una persona en esas condiciones. Independientemente de que estadísticamente sea importante o no, porque las personas que atacan las 3 causas dicen, bueno, eso ocurre en una proporción tan microscópicamente pequeña en los casos. Yo digo realmente, bueno, aunque sean 100 casos o sea un caso, al final el tema para esa persona sí es importante. Claro. O sea, a quien fue agredida sexualmente y que tiene un embarazo, eso sí es importante. Lo que pasa es que también entiendo que
pensando en violaciones sexuales, o sea, digamos, el evento traumático de un tercero que viola a una mujer, pero yo creo que el escenario más típico no es ese caso de violación sexual digamos, en la calle, que hay en lo... Sino el caso del... Es más del incesto, que ese sí es mucho más común. Sí. En zonas más vulnerables donde no hay tanta educación. A una niña que la embaraza un tío, que son cosas que pasan mucho en los campos. Sí, eso pasa mucho. Ahora, la parte jurídica que yo sí quiero abordar es la siguiente, que amerita una regulación especial, y para eso sería útil una ley especial, sería lo siguiente. Si existe un embarazo de ese tipo, es porque ocurrió un delito. De eso estamos de acuerdo. Alguien fue violado, ¿verdad? Exacto. Alguien es víctima. Alguien es víctima. Significa que si alguien es víctima, hay un imputado. O sea, cosa que yo quiero pedirle a la audiencia que reflexionen. No es una opinión, es una reflexión que hay que hacer sí o sí. Si hay una víctima y un imputado, hay que también ser capaz de identificar el hecho y quién lo ha perpetrado. Si una persona dice, en base a esa causal, en un centro médico, me violaron y yo quiero interrumpir mi embarazo producto de violación sexual, se toma como buena y válida la simple declaración de la víctima. Es suficiente la declaración de la víctima frente al centro de salud público-privado de he sido víctima de violación. ¿Es eso suficiente para conducir a una interrupción de embarazo? Esa es la primera pregunta. Basta una declaración unilateral frente a un médico, si quiere nada más con una entrevista en emergencia, para interrumpir el embarazo. O sea, porque la verdad es que al final es un tema de derecho a la vida que estamos discutiendo y quizás una simple declaración quizás no sea suficiente. Pero también hay mujeres que se lo inventan. Así mismo como pasa de verdad, así mismo hay mujeres que se lo inventan. Sí, puede ocurrir también. Y se da el caso también de mujeres que sencillamente la relación no funcionó y quieren interrumpir el embarazo como de maldad. Claro. Y hemos visto casos también en otros países donde ese hombre sí quiere tener ese bebé. No, yo voy para allá. Pero no se toma en cuenta porque es el cuerpo de la mujer nada más. A esa parte voy ahora también. El tema del tiempo, por ejemplo. ¿En qué momento? De un lado podemos pensar, bueno, lo que pasa es que si la persona es víctima de una agresión sexual de ese tipo, en un momento X, tú tienes que entender que debe haber un límite de tiempo en el cual la persona debe presentar la denuncia o declarar frente a un centro médico que está embarazada, de hacer una prueba y que quiere interrumpirlo porque es producto de una violación sexual. La pregunta es, ¿eso ocurre a partir de la segunda semana que ya una prueba de sangre da positivo? ¿Sucede al mes? ¿Sucede a las 8 semanas que ya hay una formación de nervios? O sea, ya hay evidentemente un proyecto de individuo ahí. Sí. O es hasta los 8 meses, que ya hay que hacer un legrado. Y obviamente lo que ustedes saben que implica eso. Es aspirar un bebé, es aspirar una vida humana. No, es horrible. O sea, es una locura. De legrado porque usted entiende lo que yo digo. Entonces la pregunta es, ¿en qué momento? De un lado dice, hay que poner un límite de tiempo. Y de otro lado tú tienes que pensar, bueno, ¿cuándo cede un poquito ese trauma psicológico en el que la mujer, naturalmente como víctima, se siente el temor de denunciar, siente la vergüenza? Porque las violaciones sexuales obviamente traen consigo no solamente la lesión física de la mujer, la psicológica que perdura. La psicológica, pero que conste que la lesión física, por un lado está en el acto de penetración, pero es que la violación sexual como hecho violento también produce otras lesiones físicas. Hay golpes de por medio, ustedes lo saben, que no es solamente el acto en sí. Entonces, a eso tú le sumas la agresión psicológica. O sea, la pregunta es, ¿cómo tú estandarizas qué tiempo de recuperación psicológica tiene una mujer suficiente para tener, digamos, la firmeza y la decisión y la iniciativa de ir a decir, bueno, quiero que me interrumpan el embarazo porque es producto de una violación sexual? Sigo, todavía más. Si no basta con la declaración de ella frente al centro de salud, como hay un delito subyacente, que es la violación sexual, se requeriría una denuncia, por lo menos, una denuncia ante el Ministerio Público o una querella. O sea, tú dirías de un lado, porque yo, insisto, yo dándole a ustedes parámetros para que usted tome una postura. Que no es tan simple como aprobar las causales y ya. Sería, por ejemplo, bueno, Juan Miguel, pero tú no puedes supeditar eso a una actuación puramente procesal. O, por otro lado, sí, porque si se está imputando la comisión de delito, tú necesitas por lo menos una cierta seriedad y cierto mérito en la denuncia. Si una persona fue objeto de una violación sexual que condujo a su embarazo, naturalmente tiene que haber alguna iniciativa de la víctima para motorizar la acción penal y la investigación por ese hecho.
Porque de lo contrario, si tú no le exiges a esa persona un mínimo de seriedad o mérito en la ocurrencia de la violación sexual, eso y aborto libre son sinónimos. Porque basta con que cualquier mujer vaya, entonces, me violaron, Sácame. interrumpan el embarazo, aborten. No, tú tienes que crear algún protocolo. Basta con la aclaración médica, basta con una certificación de que hay lesiones vaginales, por ejemplo. Es porque puede suceder. Como hay un delito, que eso no podemos dejar de mencionar porque es un delito, se requiere por lo menos una denuncia, una querella que ya motoriza la acción penal. Pero también lleva a otra cuestión todavía más complicada, y es, bueno, se presume la inocencia. Eso es un principio constitucional. Sí, exacto. Si hubo violación sexual, eso solamente se prueba de forma, digamos, irrevocable mediante una sentencia de un juez condenatoria que adquiere la autoridad de los juzgados irrevocablemente. Habla al paso, Juanmi. Significa que ya hay un juez que ha condenado por la comisión del delito, pero pueden pasar años. Claro. De aquí a que haya una sentencia definitiva, un embarazo ocurre ¿9 en meses? menos de 9 meses. Una sentencia de fondo ya puede tardar años. Entonces, esperar a que haya una sentencia que declare la culpabilidad de un imputado por la comisión de un delito de embarazo, obviamente hay un divorcio absoluto entre el tiempo en el que puede ocurrir eso, después de una condena, y el tiempo del embarazo. Cuando venga una sentencia, ya el muchacho tendrá 4 años de edad. En los países donde se ha promovido, donde se ha aceptado, o sea, las 3 causales, no se contempla nada de eso que tú estás diciendo. Se contempla solamente la voz de la mujer. El hombre no sirve. Y también, que es preocupante, que es la ley sí, solo sí en España, que es lo que se está implementando aquí, de que el hombre es violador hasta que se demuestre lo contrario. Ahí voy con el tema del carácter, del papel de la mujer. Sigo con los temas. Insisto, yo estoy dando una reflexión a ustedes. Si la mujer presenta una declaración frente al centro, he sido víctima de una violación, eso constituye una causa en base al Código Penal o base a la ley especial, interrumpan el embarazo, ok. En caso de que haya un padre conocido, yo me pregunto como abogado, insisto, ¿tiene un carácter probatorio esa declaración de la mujer frente al centro de salud para acusarlo a él de violación sexual? O sea, eso es un medio de prueba en todo caso. Porque al final del día, si resulta que no hay violación sexual, porque usted puede estar seguro de algo, no en el 100% de los casos que haya denuncia hay violación sexual, porque obviamente existe la temeridad en las denuncias, temeridad y abuso de derechos. Usted habrá interrumpido la vida de un bebé, de un feto, sin contar con la anuencia y el consentimiento del otro padre. ¿Qué pasa si ese padre realmente nunca violó? Es una pregunta válida. Tú violaste la autoridad parental, porque el bebé no se produce solo, se produce producto de esa fecundación que produce entre el óvulo y el espermatozoide. Tú necesitas la participación de un padre, o sea, muy especialmente, obviamente, si no es culpable de una agresión sexual. O sea, ¿cómo ignoramos eso? Es suficiente con la declaración, o sea, tú lo tomas por bueno y válido. Entonces no hay ninguna igualdad de género. Todo lo que pelean por igualdad de género y que todo el mundo igual, no igualdad de género no está. Y el derecho de autoridad parental que se enmarca dentro el universo, la esfera de lo que constituye la protección de los derechos del niño. Es no solamente proteger al niño, es proteger el núcleo familiar, y eso implica la participación de mamá y de papá. Entonces, ese tema de plazos, de evidencia, de declaraciones ante el centro de salud, de la denuncia, de si hay sentencia, si una sentencia, todo eso que yo estoy explicando en 10 minuticos, usted se imagina el abordaje legal de redacción o la complicación que admite eso. Es suficientemente complejo, exhaustivo, relevante, porque es derecho a la vida, sí es relevante, es complejo, tiene un componente procesal de por medio, hay un delito subyacente, hay un tema médico por medio, porque tú, igual que en una agresión física normal, que tú requieres una certificación de un médico legista, si a ti te golpean, tú lo que tienes que hacer es ir a Palacio de Justicia, a un médico legista, que te tome una foto, que te haga un examen médico, y diga, sí, tiene una lesión de un golpe contuso, curable en 10 días, en 15 días, en 20 días, y todo eso tiene importancia para el proceso, porque no es lo mismo un golpe, una bofetada, que te apuñalen. Entonces, esa parte de la certificación, por ejemplo, de las heridas, de las lesiones,
de quién va a hacer la denuncia y el peso que va a tener eso, y si es suficiente y en qué tiempo se va a dar respuesta. Son 70,000 preguntas que yo estoy tratando de sistematizar en 10 minutos. Claro. Que no se puede resolver con un artículo de una causal en un código penal. Yo entiendo que las feministas que promueven toda esta parte del aborto no entienden eso. Ni siquiera se han preguntado eso. Ni siquiera le dan participación a qué pensaría el papá o la posible persona que está siendo acusada, que en caso de que sea inocente. Claro. Solamente dicen, no, si la mujer está en riesgo, es mi cuerpo, es mi decisión. Sí, es tu cuerpo, es tu decisión, pero en esa decisión de quedar embarazada, participó otra persona. No, y en lo que se averigua el asunto de que se investiga y se condena ya judicialmente a una persona, ya hay un aborto. Porque si tú esperas muchos meses, tú tienes otros componentes éticos. No es lo mismo una pastilla del día después, una interrupción de embarazo a las 2-3 semanas, que una interrupción a los 8 meses y medio. O los 7 meses. No es lo mismo. 6 meses. Bueno, para los pro vida es lo mismo porque el bebé que empezó chiquitico sigue siendo grande. Lo que pasa es que cuando está grande tú lo visualizas más y tú dices, wow, hay un bebé. Cuando tú lo ves chiquititico, sigue siendo el mismo bebé, el mismo ser humano. Tú estás matando a una persona. Claro. Pero igual, en ese sentido, claro, hay muchas personas que ni siquiera toman en cuenta esto porque incluso las personas que son pro aborto cambian y dicen, no, es que la vida empieza o sea, eso es vida a partir de tal semana. O sea, cuando la fecundación y se está convirtiendo en feto y ya luego se convierte en bebé, en las primeras 3 semanas, eso no es vida, eso no es nada. Tú lo puedes matar y no pasa nada para poder justificar el aborto. Pero es vida desde la concepción. Sí, es un tema complicado. Indudablemente a mí me preguntan, pero yo me siento cómodo diciéndole a una niña de 15 años de edad que fue víctima de incesto, un hogar disfuncional, traumada, y decirle, y tiene que tenerlo obligado porque si no, espérate, o sea, yo no tengo corazón para decir una cosa, me parece a mí horrendo. Pero hay otras opciones. ¿Por qué le dan el aborto como la única opción? Claro. Para que no tenga situaciones de salud mental. Óyeme, es traumático como quiera. Ya hay un trauma. Entonces, tú sabes que dale otra opción. Vamos a darlo en adopción. Tú te puedes enfocar en tus estudios. Que haya un programa de capacitación para las niñas que son violadas y puedan ser insertadas en la sociedad nuevamente. Con una opción de trabajo, con una opción de esto. O sea, pero ¿por qué solamente se le da la opción de aborto como única opción de resolver el problema? Sí, mira, lo que yo quiero dejar a la audiencia es con la siguiente idea, porque usted puede ser pro 3 causales, usted puede ser pro vida y anticausales. Eso es su derecho, obviamente yo respeto mucho el derecho a la opinión de cada quien. No, claro. Yo lo que sí puedo contribuir, dentro de mis limitaciones, ¿verdad? Puedo contribuir a un tema de redacción normativa. Si se va a discutir, yo la única cosa que yo puedo garantizar, y yo pongo mi conocimiento como abogado y como profesor universitario, lo pongo sobre la mesa, es que el tema es lo suficientemente complejo y relevante para que no se resuelva con un párrafo en un artículo sobre la interrupción del embarazo. No, porque todas las cuestiones procesales, de plazos, de el delito subyacente, del papel que juega el padre ahí, del papel que juegan los centros médicos y los médicos, de la certificación del médico legista, todo eso ahí entra en juego. Entonces, en caso que se vaya a discutir, tiene que ser una discusión íntegra, no es tan sencillo, indudablemente. Entonces, por último, porque quizá en la otra ocasión me gustaría hablar ya de otros aspectos del Código Penal. El Código Penal que también... entiendo que el Código Penal, voy a hacer una valoración muy general, porque no me da tiempo entrar artículo por artículo. El Código Penal... Señores, en un minuto. Por favor, no lo satanicemos el 100%. Yo le puedo asegurar que el Código Penal tiene cosas terriblemente malas. Por ejemplo, si a ti un policía te intenta trompar y te deja parapléjico, no estoy relajando, es 3 años máximo de pena. Para el policía. Con buena conducta sale 1 año y medio y tú en silla de ruedas. Claro. O sea, ese tipo de atrocidades está en el proyecto de código. Tiene cosas muy malas, pero el código tiene, por cada 2 cosas malas que tiene, le puedo garantizar que tiene por lo menos 10 cosas buenas. Sicariato está tipificado. El lanzamiento de piedras en las vías en la vía pública está presente. Desaparición forzada de personas está presente. Si un policía en ese código, ese proyecto de código, le impide a usted filmarlo cuando lo están deteniendo, eso tiene una pena, Marola.
Eso es importantísimo. O sea, yo puedo grabar a un policía. Si lo aprueban ese código. Ya, si un policía te dice, no me filme, cometió un delito. Y si el policía comete un exceso de montándote el vehículo para hacerte una revisión, un registro de vehículo, sin que haya comportamiento sospechoso ni causa probable, ese policía comete un delito. Eso es abuso. Policía y el DGC también. Todo. O sea, señores, todos hemos sido víctimas en algún momento de un trato arbitrario de policía que, más allá de una responsabilidad puramente administrativa que puede ser sancionado disciplinariamente, ahora el policía que se pasa de contento revisando un vehículo que no tiene ningún comportamiento sospechoso, ahora comete un delito. Señores, esas cosas son buenísimas en el código. Claro. No obstaculicemos el código por un tema que entiendo yo que merece una atención especial en una ley especial. Así es. Gracias, Juanmi. Te conseguimos como Legal CPR en redes sociales. Legal CPR. Legal CPR. Nosotros nos vemos mañana. Nos escuchamos mañana. Usted se queda con Felito Music. Esto es Exa.